Hermano protestante, tu miedo a investigar la historia es la prueba de que en el fondo dudas de tu doctrina. Si tu fe fuera la verdad histórica, no tendrías pánico de leer lo que escribieron los cristianos del año 100. Voy a desafiarte hoy a dejar las excusas y a verificar los datos. Te han dicho que la Iglesia Católica es la gran ramera, que se corrompió, que Constantino la inventó. Son excusas cómodas para no enfrentar una realidad incómoda. Hoy te voy a mostrar documentos y textos bíblicos que demuestran que la iglesia que tú atacas es la única que Cristo fundó y que la que tú defiendes no existía en la mente de nadie durante 1500 años. La objeción que repites como un mantra es: yo no sigo religiones ni hombres, yo sigo a Cristo y a la Biblia. La iglesia verdadera es invisible y espiritual, no es la institución romana llena de oro y pecados. Dices que buscas la verdad, pero cuando la verdad católica se te presenta enfrente, la llamas mentira sin siquiera verificarla. Te escudas en que la iglesia primitiva era sencilla y evangélica, y que todo lo católico vino después como una paganización. ¿Pero has verificado eso? ¿O solo repites lo que te dijeron en la escuela dominical para mantenerte cómodo en tu banco? Vamos a la Biblia para verificar si la Iglesia de Cristo es una idea invisible o una institución visible y jerárquica con autoridad. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Escucha bien, no se puede esconder. Si la iglesia verdadera hubiera desaparecido o se hubiera vuelto invisible durante la Edad Media, como dicen tus pastores, para justificar su ausencia histórica, entonces Cristo mintió. La iglesia es una ciudad visible. Ahora ve a Mateo capítulo 18, versículo 17. Jesús da instrucciones sobre cómo corregir a un hermano pecador. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verifica esto con lógica. ¿Cómo puedes decirlo a la iglesia si la iglesia es una entidad invisible de creyentes dispersos que solo se conocen espiritualmente? Para obedecer este mandato de Jesús, tiene que haber una autoridad visible, localizable y reconocible, capaz de emitir un juicio y de excomulgar. Tenle por gentil. Tu teoría de la iglesia invisible hace imposible cumplir el mandato de Cristo. La Biblia exige una estructura visible a la cual obedecer. Muchos protestantes dicen: la Biblia es la única verdad, pero la Biblia dice otra cosa sobre sí misma y sobre la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. San Pablo le escribe a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Detente y verifica. No dice que la Biblia es la columna de la verdad, dice que la iglesia lo es. Columna y fundamento, stilos kai hedraioma en griego. Si quitas la columna, el techo se cae. Si quitas a la iglesia histórica que definió el canon, protegió los manuscritos e interpretó los dogmas contra las herejías, la verdad bíblica se derrumba en el caos de las interpretaciones privadas. Hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Dios eligió a la iglesia como su instrumento de revelación. Tener miedo a la iglesia es tener miedo al instrumento que Dios eligió. Buscar excusas para no someterse a la iglesia es, bíblicamente, rebelión contra la sabiduría de Dios. Aquí entramos al terreno donde la mayoría de los protestantes tiemblan, la historia. El famoso cardenal John Henry Newman, quien fue un protestante evangélico ferviente antes de convertirse, escribió una frase que es sentencia de muerte para el protestantismo: profundizar en la historia es dejar de ser protestante. ¿Por qué dijo esto? Porque cuando dejas de leer solo la Biblia con tus propios lentes y empiezas a leer cómo leían la Biblia los discípulos de los apóstoles, te das cuenta de que eran católicos. Verifica esto. Lee a San Ignacio de Antioquía, año 107 después de la muerte de Cristo, discípulo de San Juan y de San Pablo. Escribe 7 cartas camino a su martirio en Roma. En su carta a los Esmirnitas, capítulo 8, dice: donde aparezca el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Año 107. La palabra católica ya se usaba para distinguir a la Iglesia verdadera de las sectas, y habla de obispos, presbíteros y diáconos. Habla de la Eucaristía como la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Esmirnitas 7. Si la Iglesia se corrompió con Constantino en el año 313,
¿Por qué el discípulo de Juan en el año 107 ya era católico, jerárquico y eucarístico? Tienes dos opciones. O el discípulo de Juan estaba equivocado y tu pastor del siglo XXI tiene razón, o la Iglesia Católica es la que viene de los apóstoles. No busques excusas. Verifica las fechas. San Ignacio murió devorado por leones por defender esta fe. Tu pastor daría la vida por sus interpretaciones privadas. Este es el argumento lógico que destruye cualquier excusa. Tú dices creer en la Biblia. Dices que es la palabra de Dios inerrante. Perfecto. Pregunta de verificación. ¿Cómo sabes que el Evangelio de Mateo es inspirado? ¿Cómo sabes que el Apocalipsis debe estar en la Biblia y no el Evangelio de Tomás o el Apocalipsis de Pedro? En ninguna página de la Biblia aparece una lista de libros inspirados. La Biblia no tiene un índice divinamente revelado dentro de su texto. Fue la Iglesia Católica, en los concilios de Roma, año 382, Hipona, año 393, y Cartago, año 397, bajo la autoridad del Papa Dámaso I y con la guía de San Agustín, quien definió el canon de 73 libros. Si la Iglesia Católica ya era apóstata y falsa en el siglo IV, entonces no puedes confiar en su decisión de qué libros son Biblia. Si la Iglesia estaba corrupta, ¿cómo sabes que no metió libros falsos o quitó verdaderos? Esquizofrenia teológica. Confías infaliblemente en el libro, la Biblia, pero consideras falible y diabólica a la institución que te lo dio, la Iglesia. La única razón lógica para creer en la Biblia es creer en la autoridad que Cristo le dio a la Iglesia Católica para discernir la voz del Espíritu Santo. Sin Iglesia Católica no tienes Biblia, solo tienes una colección de escritos antiguos sin certificación de origen. Deja las excusas, le debes tu Biblia a la Iglesia que odias. ¿Cómo sabemos cuál es la Iglesia verdadera hoy? Por el ADN. Imagina que aparece un hombre diciendo que es el rey legítimo de un país. ¿Qué haces? Verificas su linaje. Pides ver su árbol genealógico. La Iglesia Católica puede trazar una línea ininterrumpida de imposición de manos desde el Papa Francisco hasta San Pedro. Tenemos las listas. San Ireneo de León, en el año 180, siglo II, en su libro Contra las herejías, enumera la sucesión de los obispos de Roma para refutar a los gnósticos. Dice, con esta Iglesia Roma, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la Iglesia. Y luego lista, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, hasta llegar a Eleuterio, su contemporáneo. Protestante, verifica, ¿dónde está la lista de pastores de tu Iglesia que llegue hasta los apóstoles? Se detiene en 1517 con Lutero o en 1900 con algún predicador americano. Hay un vacío de 1500 años. Si hay un vacío en la línea eléctrica, la luz se apaga. Si hay un vacío en la sucesión apostólica, la autoridad se pierde. Cristo no fundó una iglesia para que desapareciera y reapareciera siglos después. Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No algunos días al principio y otros al final. Hablemos de los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y en Juan 17 oró, que sean uno para que el mundo crea. La unidad es la prueba de la verdad, la división es la prueba del error. Verifica la realidad del protestantismo hoy. Más de 30.000 denominaciones diferentes. Unos bautizan niños, otros no. Unos creen en la predestinación, otros no. Unos dicen que se pierde la salvación, otros que no. Unos aceptan el matrimonio gay, otros lo condenan. Todos leen la misma Biblia, todos dicen ser guiados por el Espíritu Santo, pero todos se contradicen. Lógicamente, el Espíritu Santo no puede decir A al bautista y no A al pentecostal. Alguien miente. El sistema de sola escritura y libre interpretación produce caos, división y anarquía doctrinal. Eso no es de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. En cambio, verifica a la Iglesia Católica, un solo catecismo, una sola liturgia esencial, un solo magisterio. Un católico en Japón cree lo mismo que un católico en Nigeria sobre la Eucaristía. Esa unidad sobrenatural, mantenida por 2000 años a pesar de los pecados de sus miembros, es el milagro que prueba su origen divino. No tengas miedo a la unidad, ten miedo a la anarquía espiritual en la que vives. Ahora desmontemos tus excusas rápidas. Excusa 1. La Iglesia mató en la Inquisición. Respuesta. Los protestantes mataron católicos en Inglaterra, Irlanda y Alemania. Calvino quemó a Miguel Servet. Lutero mandó matar campesinos.
La violencia fue un error histórico de ambos lados en una época violenta. No prueba que la doctrina sea falsa. Si juzgas por pecados históricos, ninguna iglesia se salva. Excusa 2. La iglesia adora imágenes. Respuesta: falso. Verifícalo en el Catecismo, numeral 2132. Veneramos a quienes representan, no al material. Dios mandó hacer querubines de oro y una serpiente de bronce. Tener imágenes no es idolatría. Adorarlas como dioses sí lo es, y la Iglesia condena eso. Es una calumnia que usas como escudo. Excusa 3. Constantino fundó la Iglesia. Respuesta: históricamente absurdo. Constantino nació en el 272. Ya había habido 32 papas antes de él. Ya se habían celebrado concilios locales. Ya habían muerto miles de mártires católicos. Constantino solo legalizó lo que ya existía y era inmensamente fuerte. Deja de repetir mitos de internet y lee libros de historia serios. Yo sé por qué tienes miedo. Porque verificar significa arriesgar. Si descubres que la Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo, como creían todos los primeros cristianos, tendrás que dejar tu iglesia donde solo te dan pan y jugo. Si descubres que la confesión es bíblica, Juan 20:23, tendrás que humillarte ante un sacerdote. Si descubres que María es la Madre de Dios y no una mujer cualquiera, Lucas 1:43, tendrás que honrarla. La verdad cuesta. Cuesta amigos, cuesta orgullo, cuesta comodidad, pero la verdad libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No busques excusas para seguir siendo tu propio papa, decidiendo qué creer y qué no. Eso es soberbia disfrazada de piedad. La verdadera humildad es aceptar que Cristo fundó una institución y someterse a ella, aunque no nos guste todo lo que vemos en sus miembros humanos. La Iglesia es un hospital de pecadores, pero es el único hospital fundado por el médico divino. Las otras son clínicas privadas fundadas por hombres que se enojaron con el hospital y salieron a poner su propio negocio. Verifica, ve a las fuentes, no me creas a mí, cree a los hechos. Hermano, el diablo es el padre de la mentira y del miedo. Él quiere que tengas miedo a la Iglesia Católica para que no recibas los sacramentos que te dan vida eterna. Quiere que sigas buscando excusas para mantenerte alejado de la plenitud de la gracia. No le tengas miedo a la verdad. La verdad es una persona, Jesucristo, y Él vive y actúa plenamente en su cuerpo místico, que es la Iglesia Católica. Te invito a hacer una prueba científica espiritual. Durante un mes, reza pidiendo luz. Señor, si la Iglesia Católica es tu iglesia, muéstramelo y dame el valor de entrar. Y mientras rezas, lee el catecismo, lee a los padres apostólicos. Verás cómo se caen las vendas. Verás que lo que pensabas que era Babilonia es en realidad la nueva Jerusalén bajando del cielo. No te quedes en la orilla criticando el barco de Pedro porque tiene algunas tablas viejas. Sube al barco porque es el único que tiene la promesa de llegar a puerto seguro. Fuera del barco, la tormenta de las ideologías modernas te va a ahogar. Dentro del barco, aunque se mueva, está Cristo durmiendo en la popa. Quiero que me dejes un comentario abajo, pero no quiero insultos ni frases hechas. Si eres protestante y crees que estoy equivocado, te reto. Escribe el nombre de un solo cristiano, uno solo, antes del año 1500, que creyera exactamente lo mismo que cree tu iglesia bautista, pentecostal o evangélica. Nombre, año y obra. Si no puedes encontrar a ninguno, pregúntate por qué sigues una fe que no existía históricamente. Y si eres católico y este video te ha confirmado en tu fe, escribe, orgulloso de mi fe católica y apostólica. Comparte este video con ese amigo protestante que siempre te ataca. Tal vez sea la semilla que necesita. Para profundizar más, tienes que ver mi video titulado La falsa historia de Constantino, donde destrozo ese mito con detalle académico. Haz clic en el enlace que aparece ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. Investiga, verifica y no tengas miedo. La verdad te espera en casa. Bendiciones.